Si quieres ganarle al banco, pagar tu casa en el tiempo que quieras y ahorrarte miles o cientos de miles de dólares, no te pierdas este video. ¿Sabías que tu banco tiene calculado exactamente cuántos años quiere que te tardes en pagar tu hipoteca? Pero tú puedes cambiar esto hoy mismo. Si no conoces un detalle escondido dentro de tu préstamo, podrías terminar pagando tu casa 2 y hasta 3 veces más de lo que te costó sin darte cuenta. Y lo increíble es esto. El secreto no está en ganar más dinero, ni en refinanciar tu casa, y mucho menos en meterte en programas complicados. El secreto está en una herramienta que ya viene incluida en tu préstamo, pero que casi nadie, ni siquiera el mismo banco, te lo explica. La tabla de amortización. En este video te voy a mostrar cómo leerla, cómo usarla y cómo convertirla en tu herramienta favorita para que puedas pagar tu casa en el tiempo que tú quieras, recortándole años a tu hipoteca mientras te ahorras miles de dólares en intereses. Si tienes una hipoteca, esta información puede cambiar tu futuro financiero. En este video te voy a mostrar exactamente cómo ganarle al banco y pagar tu casa en el tiempo que quieras. Pero primero, es importante entender cómo funciona tu hipoteca. ¿Qué es una hipoteca y en qué consisten tus pagos mensuales? Cuando eres dueño de una casa y tienes un pago mensual de hipoteca, tienes que saber que tu pago consiste en varios factores que juntos lo conforman. Este está dividido en 3 partes esenciales y entender esto es la clave para que puedas avanzar más rápido a saldar tu hipoteca. El primer factor que conforma tu pago mensual y el más importante de todos es el principal, o como comúnmente le llamamos el capital. Este es el dinero real que el banco te prestó para la compra de tu casa. El principal se calcula restando el monto de tu pago inicial que diste a la hora de comprar tu casa del total del valor de la compra de la casa. Por ejemplo, si la casa te costó $400,000 y diste $40,000 de pago inicial, el banco te prestó $360,000, el cual representa el monto de tu principal. Y cada vez que tú envías dinero al principal, tu deuda baja directamente. Piensa en el principal como la parte que te acerca a ser dueño absoluto de tu casa. El segundo factor que conforma tu pago mensual de hipoteca es el interés. El interés es lo que el banco te cobra por prestarte el dinero para la compra de tu casa. Y este representa la ganancia del banco. Esta es la razón por la que una casa de $400,000 después de 30 años puede terminar costando más de $900,000 si no le haces pagos extra al principal. Es importante destacar que en los primeros años la mayor parte de tu pago mensual se va al interés y muy poco al principal. Por eso sientes que el balance de tu cuenta casi no baja. Piensa en el interés como el precio que pagas por usar el dinero del banco. Y el tercer factor de importancia que conforma tu pago mensual es el escrow, o sea, los pagos de impuestos y seguros. El escrow no tiene nada que ver con el préstamo en sí, sino que es un dinero que tú le envías mensualmente a tu banco como parte de tu pago mensual para que lo pongan en una cuenta separada para pagar los impuestos y el seguro de tu casa. Y como el escrow es un dinero que el banco está aguantando para pagar estas deudas, esto no reduce tu principal ni el tiempo del préstamo, pero sí es parte de tu pago mensual. Piensa en el escrow como una alcancía que el banco usa para pagar tus impuestos y el seguro de tu casa. Y si tienes un préstamo FHA, estos también incluyen el seguro de tu hipoteca, el cual comúnmente le llamamos MIP o Mortgage Insurance Premium. En cada pago mensual que envías a tu banco, una parte de este va a reducir tu deuda, o sea, a bajar el principal. Otra parte es la ganancia del banco, o sea, los intereses. Y la otra parte va para el pago de los impuestos y el seguro de tu casa. Cuando entiendes esas 3 partes, ya entiendes el por qué al principio de tu préstamo la deuda baja muy lento. El banco recibe primero la mayor parte de sus ganancias y por qué enviar dinero al principal es la forma más poderosa de ganarle al banco. ¿Por qué el banco gana tanto dinero con tu hipoteca? Para entender cómo ganarle al banco, primero tienes que entender cómo piensa el banco y cómo está estructurado tu préstamo. El negocio del banco es prestar dinero y cobrar sus intereses. Al banco no le interesa quedarse con tu casa, ya que su negocio es prestar dinero y cobrar sus intereses.
Muchas personas piensan que cuando pagan su hipoteca mensualmente, la mayor parte de su dinero va al principal. Y esto no es así, sino que es todo lo contrario. Si tienes un préstamo con amortización full, o mejor conocido en inglés como Fully Amortized Loan, la mayor parte de tu pago mensual se va a los intereses, o sea, a pagarle al banco por haberte prestado el dinero para comprar tu casa. Y una muy pequeña porción de tu pago se le abona al principal. La realidad es que al principio la mayor parte de tu pago mensual se va a los intereses y muy poco a bajar el balance de tu hipoteca. El banco se asegura de recuperar la mayor ganancia posible en los primeros años de la vida de tu préstamo. A continuación te explico paso a paso cómo trabajan los bancos. Lo primero es que el banco se asegura de cobrar su dinero primero. Cuando firmas por una hipoteca, te comprometes a pagarla en un tiempo largo, 10, 15, 20 o hasta 30 años, que es lo normal. El banco sabe que la mayoría de las personas no se quedan con el préstamo durante el tiempo estipulado, sino que venden la casa o hacen un refinanciamiento o terminan pagando el préstamo antes de los 30 años. Entonces, ¿qué hace el banco? Pues estos inteligentemente colocan la mayoría de los intereses al principio del préstamo. Esto significa que en los primeros años pagas mayormente intereses. En los años medio pagas más o menos mitad interés y mitad principal. Y en los últimos años de la vida de tu préstamo empiezas a pagarle una cantidad considerable para bajar el principal. Es como si el banco dijera, primero cobro mi ganancia y después tú empiezas a bajar tu deuda. Aquí te doy un ejemplo. Si adquieres una hipoteca de $400,000 a 30 años con una tasa de interés de un 6.5%, tu pago mensual sería aproximadamente $2,528. Cuando haces tu primer pago, el banco recibe $2,166 en intereses y solo $362 al principal. Aunque le pagaste $2,528, solo $362 de este monto es destinado para bajar tu deuda. El resto es la ganancia del banco. El total de intereses es más alto de lo que te imaginas. En este mismo ejemplo, si pagas normal durante 30 años de la vida del préstamo, pagarías $400,000 del préstamo, pero terminarías pagando más de $510,000 en intereses. Esto significa que la casa, si sigues el plan del banco, realmente te costaría $910,000, más del doble del precio original. Parece que el balance no baja. Luego de 1 o 2 años pagando una hipoteca, la mayoría de los dueños de casa ven que su balance no ha bajado mucho y se preguntan, ¿pero cómo es posible que casi no ha bajado la deuda? He pagado tanto y parece que no cambia nada. Y es completamente cierto. La estructura del préstamo está diseñada para esto. Lo que el banco no quiere que tú sepas. El banco nunca te dice lo siguiente: si pagas un poco más al principio, me ganas. Puedes reducirle 10 años a tu hipoteca solo pagando $200 extra al principal. Puedes evitar pagarme cientos de miles de dólares. ¿Y por qué no te lo dicen? Porque el negocio del banco es cobrarte la mayor cantidad posible en intereses. Y mientras tú sigas pagando mensualmente sin una guía o sin hacer nada extra, el banco recibe años de intereses altos, ganancias garantizadas, pagos lentos del principal, lo que significa que el banco te está ganando a ti. La buena noticia. La buena noticia es que esto no tiene por qué ser así. Tú puedes ganarle al banco. Por eso es que es importante que te quedes hasta el final de este video para que aprendas cómo ganarle al banco, ahorrarte miles o cientos de miles de dólares y pagar tu casa en el menor tiempo posible. También, al final de este video te daré 2 secretos que cambiarán tu forma de pensar en cuanto a los préstamos. Si te está gustando este video, recuerda darle like, suscríbete a mi canal y compártelo para así poder ayudar a muchas más personas a que también puedan pagar su casa rápido y alcanzar la estabilidad financiera. La tabla de amortización. La tabla de amortización, o como le llamamos en inglés, Amortization Schedule, es el documento que los bancos no le interesan que tú aprendas a usar, ya que esta es tu mejor herramienta para ganarles.
Este documento, como su nombre lo indica, es una tabla que muestra todos los pagos de tu hipoteca desde el primer mes hasta el último, y cada pago mensual está ilustrado en una línea de la tabla. Por ejemplo, en una hipoteca de 30 años, esta tabla tiene 360 líneas, mejor dicho, una línea por cada mes. Cada línea te dice 4 cosas muy importantes. La primera, ¿cuánto le pagas de intereses al banco cada mes? Segundo, ¿cuánto le pagas al principal cada mes? Tercero, ¿cuál es el balance de tu deuda después de cada pago? Y por último, ¿a qué número de pago o línea en la tabla corresponde este pago que hiciste o que vas a hacer? Piensa en la tabla de amortización como un calendario de pagos ya calculado por los próximos 30 años. ¿Por qué la tabla de amortización es tan importante? Porque ahí puedes ver claramente cómo funciona tu préstamo y también puedes aprender cómo ganarle al sistema. La tabla de amortización te muestra en qué meses estás pagando más intereses, cuándo empieza el principal a subir y qué cantidad, cómo se reduce tu deuda lentamente y cuánto falta por pagar exactamente. Y lo más importante, si haces un pago extra al principal, la tabla cambia a tu favor. Tú literalmente eliminas líneas enteras, o sea, meses completos con un solo pago extra. Más adelante te voy a explicar exactamente con ejemplos cómo usar la tabla de amortización para que ahorres miles de dólares en intereses. Pero antes es importante saber lo siguiente. ¿Qué puedes hacer con la tabla de amortización de tu préstamo? Aquí es donde radica el verdadero poder de saber usar esta información. Con este documento tú puedes ver cuántos años y meses te faltan por pagar, ver cuánto pagas de intereses cada mes, ver cómo cambiaría tu préstamo si pagas extra, calcular cuántos meses te ahorras con cada pago adicional y crear un plan para terminar tu hipoteca en el tiempo que tú quieras, ya sea 25, 20, 15, 10 y hasta 5 años. Este documento es tu guía y te da la claridad que el banco nunca te explica. ¿Por qué los números cambian cada mes? Porque el interés se calcula sobre lo que debes, no sobre lo que costó la casa. Aquí te doy un ejemplo. Si debes $360,000 de tu hipoteca, el banco te cobra intereses sobre $360,000. Si el siguiente mes debes $359,400, pues el banco te cobra intereses sobre este nuevo balance. Por eso el interés baja un poquito con cada pago que haces y a la vez el principal también aumenta. La tabla de amortización muestra la relación inversa que existe entre interés y principal, así también cómo este cambia cada mes de manera automática. ¿Cómo usar la tabla de amortización para ganarle al banco? Aquí viene la parte más importante de este video. Vamos a ver un ejemplo de cómo usar la tabla de amortización de tu hipoteca para ganarle al banco y pagar tu casa en el tiempo que tú quieras. Pero antes de pasar al ejemplo, es importante saber cómo y dónde puedes obtener este documento. Normalmente los bancos no proveen este documento porque, como ya te puedes imaginar y como te he informado, ellos no les interesa que tú sepas esta información. Para obtener este documento, debes llamar a tu banco y pedirle la tabla de amortización de tu préstamo, como se conoce en inglés el Amortization Schedule. Asegúrate que cuando llames a tu banco le expliques con detalles específicos lo que tú necesitas, ya que he tenido casos en los cuales la persona del servicio al cliente no conoce de este documento. Si te dan problemas, pide hablar con un manager o de lo contrario, cuelga y llama nuevamente hasta que te atienda una persona que sí conoce de este documento y pídele que te lo envíe por email, ya que es la forma más rápida para recibirlo, o de lo contrario por fax o por correo. Muchos de ustedes tienen acceso a su cuenta online. Puede que este documento esté disponible en tu cuenta online. Si no, asegúrate de llamar a tu banco y pedirlo. Si necesitas asesoría en cuanto a temas de bienes raíces, ya sea comprar, vender, refinanciar o si estás teniendo problemas con tu hipoteca, comunícate conmigo para analizar tu caso y encontrar la mejor solución. Ahora sí, vamos a ver cómo funciona la tabla de amortización. Para esto pasaré a mi computadora para mostrarte mi pantalla.
Una vez te hayas comunicado con tu banco y hayas recibido la tabla de amortización, recibirás un documento similar a este. En el encabezado podemos ver la información de tu préstamo, como el número de préstamo, el monto de tu préstamo, en este caso son $400,000, tu nombre y el término de tu préstamo. Normalmente los préstamos en Estados Unidos son a 30 años, que son 360 pagos, o sea, 360 meses. Los números en esta tabla te dan información específica de tu préstamo. Si vemos la tabla, aquí tenemos 7 columnas. La primera columna es el número de pagos y esta va desde el primer pago hasta el último, que son 360. Si nos trasladamos al último pago de la tabla, podemos ver que al final de este pago tu balance termina en 0, lo que significa que ya para el último pago habrás pagado tu hipoteca por completo y tu casa ya queda libre de hipoteca, o sea, libre de deudas. La segunda columna de la tabla refleja la fecha del pago que te toca hacer, o sea, el pago que tienes que enviarle al banco. Y aquí te explica exactamente a qué mes corresponde ese pago. La tercera columna refleja la tasa de interés que tú tienes en tu préstamo. Y como vemos en esta columna, la tasa de interés se mantiene fija por la vida del préstamo, lo que significa que en este caso este préstamo es fijo por 30 años. La cuarta columna refleja tu pago mensual, el cual está conformado por el principal y el interés. En este caso, el pago mensual es de $2,528.27 y como vemos, al igual que la tasa de interés, este pago no cambia durante la vida del préstamo, durante los 30 años. Aún usted le pague más dinero al principal, el pago se mantiene igual y más adelante te voy a explicar por qué. La columna número 5 refleja el interés, los intereses que usted le paga al banco cada vez que haces un pago de su hipoteca. La siguiente columna refleja el monto que usted le envía al principal cada mes. Esta cantidad es la que va destinada a reducir su deuda. Y la última columna de esta tabla refleja el monto de su principal después de cada pago que usted hace. A propósito de calculación e ilustración, he decidido pasar esta tabla a un formato de Excel. Aquí es donde viene la magia. En muchos casos he preguntado a mis clientes, si tú quieres pagar tu hipoteca más rápido y quieres enviarle 3 meses al banco, ¿cuánto tendrías que enviarle? Normalmente lo que la mayoría de las personas hacen es sumar 3 pagos mensuales y se lo envían al banco. En este caso serían $2,528 por 3. Muchos de ustedes quizás entenderán que esta es la respuesta correcta, pero tengo que decirle que no. La respuesta correcta es la siguiente. Y aquí es donde está la magia de la tabla de amortización. Si te está gustando este video, dale like, suscríbete a mi canal y compártelo con otras personas para así poder ayudarlos a que ellos también puedan pagar su casa en el tiempo que quieran y poder ganarle al banco. Si usted quiere pagar su hipoteca más rápido y quiere enviarle 3 meses al banco, la respuesta no es enviar 3 meses de su pago mensual, porque en este caso usted estaría enviándole dinero de más al banco sin una guía. Como le expliqué anteriormente, la hipoteca se paga después de vivirla. Por ejemplo, si usted recibe el pago número 1 de su hipoteca y le indica que la fecha de este pago es enero 1 del 2025 en este caso, significa que usted compró la casa o en noviembre o en diciembre del 2024 y su primer pago es en enero 1 del 2025. El hecho de que ya usted es dueño de la casa desde diciembre y ya vivió el mes de diciembre, en enero es cuando tiene que hacer el primer pago. Y este pago es por el monto de $2,528.27, del cual $2,166.67 va a los intereses o a la ganancia del banco y solamente $361.60 se le abona a bajar tu deuda. En este caso, como ya esos intereses se acumularon por el mes de diciembre, usted tiene que hacer este pago de $2,528.27. Pero ¿qué pasa si le quiere pagar 3 meses por adelantado al banco? Lo correcto no es mandarle $2,528 3 veces. Lo correcto es mandarle los $2,528, el pago que ya se acumuló, más $363.56 del mes de febrero, más
$365.53 que corresponden al mes de marzo, y si le quiere pagar otro mes tiene que enviarle $367.51 que corresponde al mes de abril. O sea que usted tendría que enviarle la cantidad de $3,624.87 a su banco. Esta cantidad le paga el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo y el mes de abril. Y la parte más importante de hacer este tipo de movimiento, aparte de pagar su hipoteca más rápido, es ver cuánto dinero usted se está evitando pagarle al banco en intereses. Si sumamos los intereses que usted se evita pagarle por haber enviado estos 3 pagos por adelantado, esto asciende a un monto de $6,488.21. Lo que significa que por pagarle al banco 3 meses por adelantado, usted se ahorra de pagar $6,488.21. O como a mí me gusta decirlo, yo le quité al banco $6,488.21 que de no haberle pagado al principal hubiese tenido que darle este dinero al banco. Ahora, ¿qué pasa si en este mes me fue muy bien, recibí un dinerito y quiero enviárselo a mi hipoteca y pagar más rápido? En esta columna, la tabla de amortización te muestra el total de interés que tú tienes que pagarle al banco en un año y el total que tú le pagas a tu principal en ese año. Como vemos reflejado en la columna del principal, si yo sigo el plan como el banco me lo indica, a final del primer año de mi hipoteca le habré enviado al principal, o sea, a bajar mi deuda, $4,370.65. Pero si vemos a la izquierda de esta columna, en la columna de los intereses, en ese mismo primer año, el banco ganaría $25,908.59. ¿Qué significa esto? Que si en un mes me va bien y yo tengo $4,370.65 y se lo envío al banco para bajar mi deuda, me ahorraría de pagarle al banco $25,908.59. Lo que quiere decir que solamente por pagar $4,370.65 al principal, usted se ahorra $25,908.59. Y como dije anteriormente, los primeros años de su hipoteca es donde el banco gana más dinero y aquí se ve reflejado. Ahora bien, ¿qué pasa con tu próximo pago? Cada línea de esta tabla representa un mes del pago de tu hipoteca, lo que significa que si usted pagó el primer año por completo, cuando usted recibe su pago el próximo mes, usted va a recibir su pago en la línea número 13. Como mencioné anteriormente y como se refleja en la tabla, el hecho de que tú le hayas enviado dinero al principal no significa que tu mensualidad cambie. Tu mensualidad se mantiene fija por la vida del préstamo. ¿Cuál es el punto de enviarle dinero extra al principal si mi mensualidad no baja? Lo que pasa es que cuando usted le envía dinero al principal, usted comienza a cortarle años a su hipoteca. En este ejemplo, usted pagó el primer año por completo, lo que significa que ya usted no tiene 30 años por pagar, sino que tiene 29 años por pagar. Y a la misma vez está ahorrando miles o cientos de miles de dólares en intereses. Una vez usted reciba el próximo pago de su préstamo, lo recibirá en la línea 13, lo que significa que si el próximo mes a usted le va bien o usted tuvo un dinerito, usted también puede enviarle $4,710.29 al principal y termina ahorrándose $25,608.95. Si sumamos los intereses de los primeros 2 años en la vida de este préstamo, nos da un total de $51,517.54 que usted se puede ahorrar con tan solo enviarle el monto de $9,080.97. Relación inversa entre interés y principal. Es importante destacar la relación inversa que existe entre interés
y principal. Mientras más usted avanza en la tabla, más dinero de su pago mensual va destinado al principal. Si nos fijamos en este caso, al principio del préstamo, comenzamos pagando $361.60 al principal y según vamos avanzando en la tabla, más dinero va destinado al principal y menos a los intereses. Como vemos aquí, el principal va aumentando con cada pago que usted hace, a la vez que los intereses van disminuyendo. Por eso es que, como dije anteriormente, los años donde el banco les gana más dinero a las personas son los primeros 10 años de la hipoteca. Y es en estos primeros años que debemos enfocarnos en mandarle la mayor cantidad que podamos al principal. Pero lo más satisfactorio cada vez que usted le hace un pago al principal y lo que más lo va a animar a usted a enviarle dinero a su principal y pagar su casa más rápido es sumar cuánto dinero usted se está ahorrando cada vez que le envía una pequeña porción a su principal. Eso es lo más satisfactorio de usar esta tabla. Ver ilustrado cuántos miles de dólares usted se está ahorrando cada vez que le envía un poquito de dinero a su principal. Este es el documento que el banco no quiere que usted aprenda a usar, porque mientras más rápido usted avance a pagar su hipoteca, menos dinero gana el banco en intereses. Ahora bien, mientras más avanza en la tabla de amortización, mientras más le pague al banco, el principal va aumentando, los intereses van disminuyendo. Y así como vamos avanzando en la tabla, se va requiriendo más dinero para seguir esta operación. En el primer año de la tabla solamente se necesitaba $4,000 y pico para pagar un año. En el año número 15 ya usted está necesitando $11,000. O sea que usted le está enviando más dinero al principal y menos a los intereses del banco. Ya según vamos avanzando en la tabla, se requiere más y más dinero al principal hasta que usted termine de pagar su deuda completamente. Si usted sigue esta fórmula y usa la tabla de amortización correctamente, usted podrá pagar su casa en el tiempo que usted quiera, dependiendo de cuánto dinero usted disponga para enviarle al principal. Espero que ustedes, después de ver este video, cojan el teléfono y se comuniquen con su banco para que les manden la tabla de amortización de su préstamo. Si quieres que te ayude a revisar tu tabla de amortización, tu hipoteca o tus opciones de refinanciamiento, puedes escribirme. Siempre es un placer ayudarte a proteger tu inversión y tu futuro financiero. Y recuerda escribirme en los comentarios cuánto te ahorraste usando la tabla de amortización y cuánto tiempo le recortaste a tu préstamo. Y como te prometí al inicio de este video, aquí te doy 2 secretos que van a cambiar tu forma de ver y pensar en cuanto a los préstamos. El secreto número 1 es que ya teniendo conocimiento y sabiendo cómo usar la tabla de amortización, la próxima vez que apliques para un préstamo o si tratas de renegociar tu préstamo existente, realmente te importará muy poco los intereses que el banco te cobre ni el tiempo del préstamo, porque ya tienes la herramienta y el conocimiento para ganarles. El segundo secreto que te quiero compartir, y el mejor, es que la tabla de amortización funciona para lo que quieras financiar, ya sea casa, vehículos o cualquier otra cosa, siempre y cuando obtengas un préstamo con amortización full. O sea, un préstamo en el que una parte de tu pago va destinado a reducir el principal.